Buenas tardes a todos. Me llamo Rafael Gili Ruiz. Soy doctor en Historia Moderna, profesor e investigador del equipo Madrid de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde hace algunas temporadas estamos dando unos seminarios de Historia de Madrid en el Centro Cultural Pérez de la Riba para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas. Debido a la actual situación de confinamientos y de aislamiento social, pues vamos a tratar de continuar con esta labor que hacíamos presencialmente en el Centro Cultural, pero a través de clases grabadas. Por lo tanto, todas las semanas os iremos facilitando las clases que corresponderían a este nuevo seminario que íbamos a dedicar al final del antiguo régimen y al Madrid de la Guerra de la Independencia. Comenzamos, por tanto, hoy con una clase dedicada a el entorno de los reales sitios. No podemos dejar de ver un tema tan importante, porque muchas veces pensamos que la corte de la monarquía se ceñía exclusivamente a la ciudad de Madrid, pero el espacio cortesano, tanto de Austrias como de Borbones, realmente estaba configurado por un espacio territorial muy amplio, que comprendía buena parte de la tierra de Madrid. Y este es el auténtico sentido que tenían los reales sitios para los diferentes soberanos. Pero yo creo que lo mejor es que pasemos a desarrollar esta clase y, como siempre, que cada uno al final se quede con sus conclusiones. Buenas tardes a todos. Comparto toda mi pantalla y nos ponemos con ello. Yo esta intervención siempre empiezo de la misma manera. Les suelo preguntar a mis alumnos, ¿es posible crear reales sitios? Y muchos de ellos se quedan pensativos porque realmente piensan que esto es un juego de palabras o que es una pregunta un tanto envenenada. La verdad es que no. Y lo que sí tengo que afirmaros categóricamente y rotundamente es que un real sitio no se puede crear. Los reales sitios no se pueden crear. ¿Por qué no se pueden crear? Porque realmente lo que determinó la aparición de todos y cada uno de ellos, que no eran pocos, fue el hecho geográfico. Por lo tanto, el hecho geográfico ya existía. Cuando hablamos de hecho geográfico, hablamos en su completa y más amplia acepción. No solo el lugar físico donde están emplazados, sino el relieve, la orografía, el clima, el ecosistema, el tipo de vegetación, la botánica y sobre todo el valor cinegético de cada uno de ellos. Es decir, la caza, a la que sabéis que los distintos soberanos dedicaban días y jornadas enteros y medios técnicos y humanos ingentes. Por lo tanto, efectivamente, teniendo en cuenta esta afirmación, efectivamente fue el hecho geográfico lo que determinó la aparición de todos y cada uno de los reales sitios. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer los soberanos? Pues los soberanos se tuvieron que limitar a estudiar, a valorar bien todas y cada una de las cualidades de los diferentes hechos geográficos que presentaba particularmente la Tierra de Madrid, para luego establecer aquellas estructuras palaciegas, cortesanas, paisajísticas, pero sin alterar, ojo, los fundamentos que les habían llevado a tomar aquella decisión de establecerlos en un lugar determinado. Por lo tanto, efectivamente, podemos hablar categóricamente de que los reyes se movieron en la creación de sus reales sitios por un hecho geográfico incuestionable. Ahora bien, si tenemos en mente dónde están todos y cada uno de los reales sitios, está claro que casi todos ellos se concentran en la tierra de Madrid. No solo en la tierra de Madrid, es verdad. En el siglo XVIII, Felipe V, el primer Borbón, creó el Real Sitio de la Granja. Pero con la excepción de la Granja, que es un real sitio tardío, buena parte de todos ellos estaban en la tierra de Madrid. Y además guardaban íntima relación no solo con la corte de la ciudad de Madrid, sino con otras ciudades importantes de su entorno: Toledo, Ávila y Segovia fundamentalmente. Por lo tanto, al mismo tiempo de que
en el diseño de esta red de reales sitios primaba el hecho geográfico, también no era menos importante el tenerlos todos muy cerca. Por lo tanto, podemos hablar de que todos ellos, al estar cerca de Madrid y otras grandes ciudades de la Corona de Castilla, lo que llevaba a los reyes era a tener un espacio cortesano de tipo regional. Por lo tanto, hablamos de un plan de reales sitios geográfico y también regional, porque todos ellos se concentran fundamentalmente en la tierra de Madrid. Ahora bien, para ir entendiendo un poquito este plan geográfico regional de reales sitios, también tenemos que saber que había distintos tipos de reales sitios, que quiero decir que no todos eran iguales ni hacían las mismas funciones para las necesidades de los soberanos, ¿de acuerdo? De hecho, había reales sitios principales o mayores, como queráis llamarlos. ¿Y estos cuáles eran? Aquellos que contaban con importantes infraestructuras palaciegas, donde no solo reside el rey, sino también se da o realiza la función del gobierno, donde además cuentan con todo tipo de instalaciones para su comodidad, su sostenimiento, su mantenimiento, donde además cuentan con todo tipo de instalaciones para su recreo y para el esparcimiento de su real persona, ya sea a nivel paisajístico, ya sea a nivel cultural, científico, etcétera, etcétera. De hecho, hubo 5 grandes reales sitios principales o mayores. Estos fueron, seguro que os suena, la Granja, que fue el último creado a partir de 1721, pero como un real sitio mayor o principal. El otro de estos reales sitios, os suena, ¿no? Aranjuez. Aquí lo vemos en una imagen de cómo se encontraba a comienzos del siglo XVIII, una pintura del francés Guas. El Escorial, ¿no? Otro de los reales sitios principales, obra magna de Felipe II, ¿verdad? Y en la ciudad de Madrid también había 2 reales sitios mayores o principales. El Alcázar, luego reemplazado por el Palacio Real y sus dependencias ajardinadas y espacios, ¿no?, colindantes, como la Casa de Campo, la Tela, hoy Parque de Atenas, y el Campo del Moro, y de otro lado, el Real Sitio del Buen Retiro, un real sitio de 220 hectáreas de superficie, construido entre 1632 y 1640. Por lo tanto, tenemos ahí 5 reales sitios principales. Por debajo de esto, curiosamente, había un segundo tipo de reales sitios, que eran conocidos como los reales sitios adyacentes o subordinados. Y estos realmente habían surgido con una mera y simple función de cazaderos, incluso algunos muy cercanos a la corte, a la ciudad de Madrid. Este fue el caso del Real Sitio del Pardo, que ya tenemos constancia documental de que en el Monte Hueco, de esa tejada o de esa vieja, que así es como se conocía originalmente el embrión del Real Sitio del Pardo, el Bosque del Pardo, ya desde 1399 existía un pequeño pabellón o caserón de caza. Pero fue efectivamente con Austria y sobre todo con los Borbones cuando adquirió sus máximas dimensiones, esto es, un cazadero que era frecuentado con demasiada regularidad y por lo tanto fue adquiriendo unas dimensiones notables, pero no dejaba de ser un real sitio, como digo, adyacente o secundario. También en esta misma tesitura nos encontramos con el Palacio de Río Frío y su bosque, ¿no?, un cinegético anejo. Se construye a mediados del siglo XVIII por la necesidad que tienen los Borbones de tener un cazadero en las proximidades de la granja. Realmente la construcción de este palacio y su cazadero vino a reemplazar al antiguo cazadero de Balsaín, que se nos quemó en 1682 y del que luego pondré una imagen para que veáis cómo se encuentra en la actualidad. Había por detrás de estos reales sitios adyacentes un tercer tipo de reales sitios. Eran conocidos como los reales sitios menores y sus funciones estaban claramente vinculadas a la necesidad que tenía el rey de pernoctar o alimentarse cuando se iba trasladando entre Madrid y los reales sitios principales. Esto es, tenían una mera función de parada y fonda para dar acomodo al rey durante sus jornadas de viaje entre los reales sitios. Hubo un buen número de ellos. Seguro que os suenan
la Fuenfría, el Campillo, Cadalso, la Ceca, Rivas hacia Madrid, por ejemplo, era vital para trasladarse desde la corte en Madrid a Aranjuez. Aquí vemos, de hecho, una imagen del siglo XIX, de ese Real Sitio Menor de Rivas hacia Madrid, junto al río, ¿verdad? Pero fijaros cómo se encontraba ya a comienzos del siglo XX. De hecho, una auténtica ruina. ¿Por qué? Bueno, esto es, en cierto sentido, lógico. Desde mediados del siglo XIX se produjo un desarrollo muy notable en las infraestructuras de comunicación. Las carreteras de la Red General del Estado se empiezan a diseñar a mediados del siglo XIX con mucha centralidad en Madrid. Principian todos desde ese kilómetro cero de la Puerta del Sol. Y 3/4 de lo mismo ocurrirá con la postrera red ferroviaria. De hecho, fijaros, cuando surge el ferrocarril en nuestro país, surge fundamentalmente por necesidades industriales. De hecho, el primer ferrocarril que se creó en España fue el año 1837, si no recuerdo mal, concretamente en la isla de Cuba, que entonces era una provincia española. Digo esto porque, bueno, siempre suelen llevarse el mérito los catalanes, pero si tenemos en cuenta que entonces Cuba también pertenecía a España, pues lo justo es decir que el primer ferrocarril español surgió en Cuba. Comunicaba La Habana con Guinés. Guinés era un ingenio de azúcar necesario para luego la elaboración del ron, ya sabéis. Por lo tanto, imaginaros lo que movían aquellos trenes y si se bebía yo ron entonces. Era una manufactura muy interesante de lo que quedaba de nuestro comercio ultramarino. El segundo ferrocarril, unos años después, como bien sabéis, entre Barcelona y Mataró. Mataró, un centro industrial en futuro desarrollo que precisa de ese ferrocarril, no solo para el trasiego de mercancías, sino para también hacer posible que esa mano obrera, esa mano de trabajadoras, pueda ir a sus centros fabriles a trabajar. Y el tercer ferrocarril surge en Madrid. 1851, 1852 empieza a funcionar con un embarcadero de madera junto al Carcabón de Atocha, luego estación de Atocha. Y fijaros, a diferencia de los otros dos ferrocarriles, comunicaba a Madrid con el Real Sitio de Aranjuez. De hecho, el ferrocarril se introducía en el propio Real Sitio de Aranjuez para llevar a la reina. Por lo tanto, este desarrollo de comunicaciones, como veis, pues hizo que con el paso del tiempo de este desarrollo, pues se fueran olvidando y abandonando estos reales sitios, pero que habían tenido muchísima utilidad para la monarquía entre los siglos XVI y comienzos del siglo XIX. Es una lástima pues, que algunos de ellos se encuentren en estas situaciones. Pero lo más fascinante de todo, cuando yo trato de explicar esta realidad que existía en torno a la tierra de Madrid de reales sitios, convencerles de que la corte no solo radicaba en la ciudad de Madrid, sino que se había creado un espacio cortesano vital para esta monarquía en lo que era la tierra de Madrid. Lo más asombroso es que todo este diseño estaba en la cabeza de este señor Felipe II, considerado por algunos de sus mejores biógrafos, Cayman, Parker, Clouglas, como la mayor cabeza del mundo. Lo que sí os puedo asegurar, leyendo a estos grandes biógrafos, que Felipe II no hacía nada al azar, era un hombre que meditaba muchísimo las cosas, un hombre tan celoso del despacho diario de sus negocios de gobierno que no dejaba nada al azar. Este chico cuando muere, ya ha entrado en años, más de 70 años, si no recuerdo mal, muere casi ciego, le dedica 11 horas de trabajo a ocuparse personalmente. Él encarnaba, como bien sabéis, los valores del príncipe humanista, ejercía una labor responsable del despacho diario de sus asuntos. Era un hombre que sabía varios idiomas, sabía arquitectura, sabía jardinería, en fin, era un hombre empapado de la inquietud del conocimiento de su época, del renacer científico que en esos momentos se está dando. Pues mirar, Felipe II se le debe el traslado de la corte a Madrid. 1561 se establece la corte en Madrid, pero es que Felipe II también nos crea el Real Sitio del Escorial. Y también siguiendo la idea de su padre, realmente fue el emperador Carlos V quien fue preparando a Aranjuez para convertirlo en un postrero Real Sitio, cuando empezó a transformar aquel Palacio del Maestral de la Orden Militar de Santiago, que funcionaba en el siglo XV, pues fue Felipe II quien realmente lo convertiría en Real Sitio. Los reales sitios mayores prácticamente los está estableciendo Felipe II. Pero lo más llamativo de todo es que también estableció y le dio importancia a estos reales sitios adyacentes
y también creó una parte de los reales sitios menores. De hecho, en este croquis, donde podemos ver esas posiciones de los reales sitios de las grandes ciudades que había en torno a ellas, ciudades de Castilla, Segovia, Ávila, Toledo, Madrid, la corte. Si observamos la posición de estos reales sitios, fijaros, tanto los reales sitios menores, los menores, la Ceca, Cadalso, la Fría, ¿sí? Vemos también Rivas, ¿no? Antes vimos esas imágenes de hacia Madrid y vemos efectivamente los reales sitios mayores, La Granja, El Escorial, Madrid y Aranjuez. Estos son los reales sitios mayores, ¿no? Luego los cazaderos del Pardo y de Río Frío, ¿no? Muy cerquita también de los reales sitios mayores. Por eso decimos que son reales sitios secundarios. Aquí en este croquis todo esto se explica muy bien. Pero lo más sorprendente de este plan regional geográfico de reales sitios que estoy tratando de explicaros, porque da la casualidad de que muchas veces cuando vamos a un real sitio y ahí encontramos pues, a un guía, a una guía, lógicamente no te pueden dar allí una clase, ni te pueden decir lo que es un real sitio. Se limitan las más de las veces pues, a contarte pues, un poco una historia artística de los reales sitios, pues quién lo construye, o lo que nos vamos a encontrar en cada uno de los salones, tapices, lámparas, mesas, consolas, en relojes, sí, pero realmente uno sale de allí con la sensación, a mí por lo menos me pasa, de, oye, ¿qué es realmente un real sitio? Porque sales muchas veces de esas grandes infraestructuras palaciegas y paisajísticas, jardines, y muchas veces no sabes qué es un real sitio. Sí, ves que es un auténtico museo, eso está claro, ¿no? Pero, chico, lo más fascinante de este modelo, como digo, geográfico y regional de reales sitios, es que también estaba supeditado a un modelo matemático. Y fijaros, esto es lo más fascinante que tienen los reales sitios del entorno madrileño, que todos guardan una distancia ideal. Y todo esto, fijaros, estaba en la cabeza de Felipe II. Quiero deciros, no existe ningún papel, ningún proyecto, ningún plan en el Archivo General del Palacio ni en Simancas, no se conserva, que nos pueda contar que realmente esto se hizo siguiendo esta idea. Pero esto está claro que estaba bien pensado y premeditado. Mirar, en todos estos reales sitios, por eso os pongo este croquis, hay una línea con flechitas, ¿lo veis, no? Este segmento se repite, es idéntico. ¿No os dais cuenta que es idéntico? Sobre todo entre los reales sitios mayores, ¿lo veis? Este segmento equivale a la distancia de 8 leguas. Es una distancia áurea, ideal, establecida así por Felipe II. 8 leguas. ¿A qué equivalen 8 leguas? Que era la distancia que tardaba en recorrer el rey en su carromato, en su calesa, donde fuera, en 2 días. Tardaba 2 días en desplazarse entre los reales sitios mayores, entre Madrid y el Escorial, entre Madrid y Aranjuez, o de Aranjuez a Toledo, o del Escorial a la Granja. Fijaros, cuando llega Felipe V, el primer Borbón respeta esa distancia ideal, de 8 leguas entre el Escorial y la Granja. Hay que respetar siempre la distancia ideal entre los reales sitios mayores y las principales ciudades. ¿Sí? 8 leguas equivalen a unos 42-45 kilómetros actuales. Por eso, el rey tardaba 2 días en recorrerlas. Por eso era necesario contar con reales sitios intermedios, los reales sitios menores, ¿recordáis? Para darles parada, fonda, alojamiento, era lógico. Pero con unas buenas postas, es decir, un jinete con cambios habituales y recurrentes de caballos, esta distancia se podía hacer en 4 horas, porque lo que quería Felipe II era estar enterado, con la mayor urgencia y rapidez de cualquier problema que surgiera en el gobierno de su monarquía. Por eso, fijaros, existe la misma distancia. De hecho, de Madrid a Aranjuez hay 45 kilómetros. De Aranjuez a Toledo, un poquito menos, 42. De Madrid al Escorial, 45. Y del Escorial a la Granja, 45. Pero es que del Escorial a Ávila hay 45. Y también al Cazadero de Cadalso. Por lo tanto, chicos, no me digáis que esto no es una auténtica maravilla. Efectivamente, el desarrollo de los reales sitios indiscutiblemente forma parte del espacio vital cortesano de la monarquía de Felipe II y, en general, de todos sus sucesores, incluso de los Borbones.
y todos y cada uno de ellos se aprovecharán de esta genialidad, de este plan geográfico, regional y matemático de reales sitios. Pero, ¿por qué tantos? Seguro que os estáis haciendo esa pregunta. ¿Por qué tantos reales sitios? Pues simple y llanamente porque en todos y cada uno de ellos primaba la excepcionalidad, o si queréis, la diferencia. Me explico. ¿Dónde se encuentra el Escorial? Bueno, mejor dicho, ¿qué es la Tierra de Madrid? Para que lo entendamos. Mirad, la Tierra de Madrid es una rampa, es una suave pendiente que se inicia, como todos sabéis, en esos pliegues, en esos alzamientos de las cordilleras, ¿no? Del Guadarrama, del sistema central, que se producen en el periodo herciniano, ¿no? Y por lo tanto, esa rampa que se inicia en Guadarrama va suavemente descendiendo hacia los sotos fluviales del Tajo, ¿sí? Lo que llamamos la Sagra Toledana. Pero en su discurrir, ¿sí? En su recorrido, nos vamos encontrando primero con relieves y climas serranos. A mitad de esa rampa, más o menos donde se encuentra la ciudad de Madrid, nos encontramos con un tipo de ecosistema diferente, incluso el clima es diferente. Y si nos vamos ya al Tajo, ¿sí? Donde Madrid conecta con Toledo, ¿sí? Ahí también nos encontramos con ecosistemas, incluso climas diferentes. Por eso, fijaros, era muy importante aquel proceso de elección que lleva a cabo Felipe II para establecer los reales sitios. Conocer las cualidades del hecho geográfico era determinante para poder establecer este espacio cortesano. Era importantísimo y tal. ¿Recordáis? Así empecé la clase. Y efectivamente, el Escorial, ¿dónde está enclavado? Pues está enclavado en un paisaje serrano, de relieve agreste, montañoso, donde, como la granja que luego crea Felipe V, abundan los bosques de coníferas, los hayedos. Aquí, ¿cómo es el clima? Pues aquí el clima es riguroso, en invierno, es verdad, pero en verano, por el contrario, aunque es seco, es más templado. Por lo tanto, oye, estar aquí en el verano pues, es una sensación de mayor frescor y mayor a su vez, ¿verdad? ¿Y qué tipo de caza abunda aquí? La caza mayor. ¿eh? Si vamos descendiendo, como os decía, hacia la mitad de la rampa, el Real Sitio del Pardo está muy cerca donde se encuentra el tránsito del río Manzanares. Y aquí el paisaje que hay pues, es característico de lo que es la llanura, ¿no? De esas boyales, encinares, robledales, ¿sí? Esto es el Pardo. El tipo de caza, cérvidos, jabalís. ¿Y cómo es aquí el clima? Pues aunque no os lo creáis, aquí el clima es más templado en invierno que en zonas de sierra, incluso en zonas más bajas y más húmedas. Por lo tanto, ahí teníamos el Real Sitio del Pardo al lado. Luego entenderéis a lo que me refiero. Y si seguimos bajando, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con los sotos fluviales del Tajo y del Jarama, donde confluyen ellos, y que no muy lejos de allí se estableció el Real Sitio de Aranjuez. Aquí lo que prima es un clima excepcional para las primaveras. También es bastante potente la pesca de ribera, la volatería, la caza menor. De hecho, Aranjuez se convertirá en la principal huerta para la corona. El Real Sitio de Aranjuez será un auténtico campo de experimentación agrario de distintos cultivos que convertirán incluso las necesidades de la Casa Real en autosuficientes. Todo esto, como veis, es lo que hacía que realmente valiera la pena crear ese espacio vital de reales sitios en el entorno madrileño. Había, no obstante, algunos otros cazaderos que se solían utilizar los reyes, no se conformaban solo con esto, fijaros. Por ejemplo, solían emplear el cazadero de la Moraleja, que forma parte del término municipal de Alcobendas. Por deseo de Fernando VI, acabó incluido en lo que era el vedamiento del Real Sitio del Pardo, que era una extensión, un Real Sitio que alcanzaba hasta 100 kilómetros de perímetro. El Pardo, ojo. Y aquí, como os prometí, tenéis esa foto del Real Sitio de Balsaín, que se quemó en 1682, reinando Carlos II, y que llevó a los primeros Borbones a reemplazarlo por el nuevo
real sitio adyacente o cazadero de Río Frío. Termina de construir Virgilio Ravaglio, si no recuerdo mal, en el año 1757. Estos reales sitios los crean los Habsburgo, pero fijaros, durante el siglo XVIII, Felipe V, el primer Borbón, va a iniciar y Carlos III va a culminar no solo la revitalización urbanística y paisajística de cada uno de ellos, sino que lo que van a crear aquí es un sistema planetario en torno al cual gira el Sol, repito, un sistema cuasi planetario en torno al cual gira el Sol. ¿Y quién es el Sol? En esta metáfora tan bonita, tan del siglo XVIII, el Sol es el rey. ¿Y sobre qué gira? Pues va girando sobre cada uno de sus reales sitios, que se van equiparando a las estaciones del año. Por lo tanto, mirad qué bonito. Esto quiere decir que según la estación del año, el rey, el sol, se va estableciendo en cada uno de los diferentes reales sitios que hay en la tierra de Madrid. Y esto lo sabemos los historiadores, porque fue así. Porque cada uno de estos reales sitios van a coger en determinada estación del año un carácter estacional, donde de forma frecuente y regular se van a trasladar los soberanos. De hecho, hay gente que se ha dedicado a estudiar las jornadas reales, los viajes. Y fijaros, milimétricamente, todos y cada uno de los soberanos borbones del siglo XVIII, Felipe V, Fernando VI, Luis I, vivió 7 meses como rey, poquito, Carlos III, sí, y Carlos IV, cuando llegaba el mes de enero, ¿sabéis dónde se trasladaban? Al Real Sitio del Pardo, ya os dije. El invierno era más bondadoso que en otros lugares, que incluso en Madrid. Comenzaba marzo, hacían las maletas, pasaban un par de semanas en la ciudad de Madrid y se trasladaban, ¿sabéis? De abril a junio a Aranjuez, a gozar de la primavera. El real sitio de la primavera por excelencia, ¿verdad? Pero cuando empezaba a dar el calor, ¿sí? ¿Qué hacían? Retornaban a Madrid y se preparaban para marcharse al real sitio de la granja, donde permanecían entre julio y normalmente comienzos de octubre, cuando empezaba ya a llegar el frío, que si las nieves no lo impedían, antes de volver a Madrid se trasladaban al real sitio del Escorial. Pues este itinerario anual lo hicieron todos y cada uno de los reyes borbónicos durante el siglo XVIII. Por eso los reales sitios, al coger este carácter regular, estacional, frecuente, lógicamente, en el siglo XVIII se llevaron al máximo sus potencialidades. ¿Y quién fue el encargado de comenzar este tremendo desarrollo? Pues Felipe V. De hecho, Felipe V, al igual que los demás Borbones, iban a encontrar en estos reales sitios las mismas motivaciones que los Habsburgo. Un lugar donde poder evadirse del ajetreo político y cortesano de la ciudad de Madrid, una ciudad que por otra parte no gustaba a la realeza, una ciudad con muchos déficits higiénicos, sanitarios, de orden público. De hecho, el rey Felipe V, durante los primeros años de su reinado, acabada la Gran Sucesión, apenas pisaba la ciudad de Madrid, prefería vivir en Sevilla, en Cáceres, en la ciudad de Plasencia incluso, antes de que venir a Madrid. Tampoco le gustaban los palacios, aquellos alcázares heredados de los Habsburgo. Él había nacido en Versalles a finales de la década de 1680. Se había creado en reales sitios franceses como Fontainebleau. No le gustaba nada la tipología residencial palaciega, castellana, sobria, vigorosa, estricta en el exterior, cosa distinta en el interior, lujosa, suntuosa, lógicamente, pero no le gustaba al rey. Por lo tanto, encontraban en estos reales sitios un lugar también donde dar rienda suelta a las pasiones propias de su estatus, ¿sí? Como por ejemplo la caza, pero también el estar en contacto con la naturaleza en las distintas estaciones del año les permite divertirse en un entorno idílico, natural, o por ejemplo, en el siglo XVIII,
que hay un notable interés por el desarrollo científico vinculado a las ciencias naturales. Estar en contacto con la naturaleza también permite a los soberanos experimentar todo tipo de conocimientos y, por supuesto, de divertimentos, porque estos palacios contarán con buenas dotaciones para el ocio y el entretenimiento y el esparcimiento de estas reales personas. Efectivamente, con Felipe V comenzó la revitalización de los reales sitios y además se hizo de una manera contundente con la construcción de lo que estáis viendo en esta imagen. Aquí, en una escala menor, enclavado, fijaros, en el lugar conocido de San Ildefonso, me refiero al Real Sitio de la Granja. El Real Sitio de la Granja comienza a construirse en 1721. Les encargada su construcción a Teodoro Ardemans, maestro mayor del rey, maestro mayor también de obras de la Villa de Madrid, y no es más que una recreación del Palacio de Versalles a pequeña escala. De hecho, también contaba este Palacio de la Granja con ese gusto francés rococó que estilaban las fachadas del Palacio de Versalles. ¿Sí? Los jardines de Versalles estaban dedicados al sol, los de la granja están dedicados a la luna, a la diosa Diana. Pero lo que quiero decir con esto es que en adelante la granja servirá como modelo para la transformación y revitalización de los diferentes y demás reales sitios de la tierra madrileña. Y cuando acaba el siglo XVIII, todos, o buena parte de ellos, cuentan también con monumentales iglesias colegiatas que parecen catedrales, algunos de los cuales, como bien sabéis, servirán como panteones reales. De hecho, en esta iglesia del Real Sitio de la Granja se encuentran los restos del rey Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. ¿Sí? Empezarán también a tener todos estos reales sitios impresionantes jardines de gusto muy francés. El paisajismo francés, fijaros, está de moda no solo en España, en toda la Europa elitista, aristocrática, monárquica. Serán frecuentes la construcción de parterres como jardines oficiales que dan elegancia, prestancia, simbolismo, poder a la residencia del rey, los potagiers, los laberintos, en fin. Y además contarán entre los plantíos, los cuartelones, con todo tipo, fijaros, de recreaciones de gusto clásico, como estos jarrones, cráteras, ánforas, o esculturas de reminiscencias mitológicas. La mitología, el mundo clásico, el neoclasicismo, se vuelve a poner muy de moda durante el siglo XVIII. También para la ornamentación y el entretenimiento de sus reales personas en estos jardines, se hizo un extraordinario desarrollo ingeniero, sobre todo de obras hidráulicas. Estas monumentales fuentes llevaban detrás de ellos un trabajo faraónico de infraestructuras para hacerlas funcionar. Pero además, fijaros, buena parte de estas fuentes, como por ejemplo las que tenemos en la granja, servía también para equiparar a la monarquía, a sus reyes, con personajes de la mitología, contar historias relacionadas con estas dinastías. Por ejemplo, esta fuente que tenemos en la imagen, a mí es una de las que más me gusta, que hay en los jardines de la granja. Están dedicadas a Perseo. Perseo era un héroe griego que fue llamado por Casiopea porque, bueno, habían enfurecido en su reino a los dioses, y sus dioses, para castigarla, le iban a mandar una hidra para destruir el reino. Por consejo de los arcontes, de los ancianos, ¿no?, del reino de Casiopea, para aplacar la sed de venganza de los dioses, se decidió sacrificar a la hija de la reina, a Andrómeda. Y a Andrómeda la encadenaron en un acantilado para que cuando llegara la hidra se la comiera y así los dioses se dieran por satisfechos. Pero Casiopea no estaba dispuesta a sacrificar a su hija. Por lo tanto, convocó a todos los héroes griegos prometiéndoles como premio heredar su reino y casarse con su hija. Y fijaros, Perseo, que era hijo de Zeus y de una mortal, se presentó. Y este chico fue capaz de derrotar a la hidra. Claro, primero fue eh, a la isla de Medusa, con la ayuda de Pegaso, el caballo alado, ¿no?, que le brindó a Atenea, consiguió cortarle la cabeza a Medusa. Y fijaros, cuando la hidra llegó al acantilado y a punto de comerse a Andrómeda, Perseo sacó la cabeza de la hidra, cuyos ojos todavía estaban vivos, y al quedar la hidra mirando los ojos de Medusa, como bien sabéis, se convirtió en piedra. Y así fue como Perseo salvó a Andrómeda. Esta fuente realmente, aunque está basada en estos personajes, quiere decir otra cosa.
Zeus, perdón, la diosa Minerva o Atenea. Esta es la que ayuda a Perseo. Le dice cómo tiene que matar a Medusa, le da a su caballo Pegaso. Esta Minerva, esta Atenea, es Luis XIV de Francia. ¿Quién es la Hidra? La Hidra es el emperador Carlos VI de Austria, aquel que le ha disputado el trono al rey Felipe V. ¿Quién es entonces Andrómeda? Andrómeda es España, esa princesa cautiva, apresada y encadenada en un acantilado, esa España dejada huérfana por los Habsburgo tras la muerte de Carlos II. ¿Y quién es Perseo sino Felipe V, que viene a rescatar a España de las garras de la Hidra? En fin, francamente, lo que tenemos en la granja es algo magnífico. Simplemente basta con un poco de observación. Pero, aun no conociendo estos detalles, cualquiera queda embelesado con la belleza de estas fuentes. Era tan frecuente, tan regular la visita de los reyes a estos reales sitios que, claro, llegó un momento en que había que salvaguardar su seguridad, ¿no? Entonces aparecerán todo tipo de instalaciones cuartelarias militares, cuarteles de la Galona, de las Reales Guardias de Infantería Española, sobre todo de la célebre Guardia de Corps. Empezarán a aparecer todo tipo de instalaciones domésticas para el sostenimiento, la librea, que necesitan, ¿no?, los reyes en su vida cotidiana, el mantenimiento de los palacios, casas de oficios, caballerizas, herrerías, molinos, huertas, como dije antes. Y es que es verdad, es tan necesaria la atención que requieren los reyes, porque pasan en estos lugares mucho tiempo que incluso, fijaros, se van a poner en marcha iniciativas pioneras en España. Me refiero, se van a crear auténticas redes de carreteras que están bien afirmadas, bien pavimentadas, que cuentan con canalizaciones de desagüe para evitar inundaciones, con puentes que atraviesan puertos de montaña. Por ejemplo, el Alto del León. El Alto del León se hace durante el reinado de Fernando VI y Carlos III. Y estas carreteras, curiosamente, fueron las primeras que se construyeron en nuestro país. Y curiosamente, ¿sabéis lo que conectaban? Todos y cada uno de los reales sitios mayores que os estoy describiendo. En lugar de ir a Andalucía, a Levante, a Galicia, al norte o a Extremadura, que todavía se siguen utilizando caminos de herradura de época medieval, época islámica o romana, los reyes, por el contrario, gozaban de un desarrollo de infraestructuras viarias impresionantes. Y efectivamente, es que era muy frecuentado por los soberanos. Tanto que incluso, debo deciros, que a mediados del siglo XVIII, fijaros, a Fernando VI le acompañan en todos y cada uno de sus viajes a los reales sitios un promedio de entre 4 y 5.000 personas. 4 y 5.000 personas es un impacto de gente en un real sitio bastante grande. Por lo tanto, fue una época en la que se empieza a hacer necesario construir junto a estos reales sitios auténticos desarrollos urbanos. Desarrollos urbanos. Esto es lo que da lugar, por ejemplo, al nacimiento de la actual ciudad de Aranjuez. ¿Quién crea el embrión de esa ciudad de Aranjuez? Pues Santiago Bonavia, Giacomo Bonavia, que entre 1750 y 1757, sí, nos hace este trazado hipodámico. Fijaros, un trazado urbano radicalmente moderno. Es un trazado que podemos decir ortogonal. Hipodámico es porque estos trazados ortogonales, los primeros en utilizarlos dicen que fue un tal Hipódamo de Mileto para diseñar una ciudad que nunca se construyó Alejandro Magno, el célebre líder macedonio, ¿verdad? Pero son ortogonales, ¿qué quiere decir? Que están constituidos y formados por calles perpendiculares y paralelas y donde el módulo de urbanización es una manzana regular. Por lo tanto, esto era radicalmente moderno. ¿Por qué digo esto? Mirad, los ensanches de Madrid y Barcelona, que se hacen en el siglo XIX, los dos son aprobados por el Ministerio de Fomento en 1860, julio de 1860. Eran también trazados hipodámicos y ortogonales. Pero estamos hablando con más de un siglo de diferencia, lo cual quiere decir que todo lo que hay en torno a estos reales sitios era de radical modernidad y vanguardismo entonces. Este planeamiento urbano de Bonavia se construye entre 1750 y 1757
que llevó aparejada también la construcción de la célebre Plaza de San Antonio, posteriormente porticada, y en la que también se ubicó una iglesia, la iglesia de San Antonio. Vemos efectivamente cómo en torno al palacio, fijaros, es necesario crear una auténtica ciudad. Ojo, esta ciudad no se urbaniza de cualquier manera. Desde 1767 se establecen unas ordenanzas, para que todo el que viva aquí se le obligue a respetarlas, porque se tenía que mantener lo más inalterado posible el valor geográfico de cada uno de estos reales sitios. Aún así, esto no se cumplió, se amplió sucesivamente este primer desarrollo urbano. Mirar hoy a lo que ha llegado la ciudad de Aranjuez, importante, pero no fue el único caso. Por ejemplo, a todos os suena el Escorial, y vemos que frente al monasterio nos encontramos con un caserío francamente homogéneo. Es verdad que aquí hay casas de oficios, casa de los secretarios de Estado, casa de los caballeros, en fin, pero realmente todo este entramado, ¿no?, urbanístico fue diseñado por este chico que veis en la imagen, el célebre arquitecto Juan de Villanueva, discípulo de Francisco Sabatini, que fue también gran arquitecto de Carlos III y Carlos IV. En Madrid nos ha dejado unas perlas maravillosas, quizá de lo mejor que tenemos de estilo neoclásico: el célebre Gabinete de Historia Natural, actual Museo Nacional del Prado, el Jardín Botánico. Pues este chico también se encargó de construir el desarrollo urbanístico del pueblo de San Lorenzo del Escorial. De hecho, el pueblo no existía, lo crea Juan de Villanueva por las necesidades cortesanas que tiene Carlos III cada vez que se traslada con su corte, ¿sí?, al monasterio del Escorial. Por lo tanto, vemos que efectivamente una cosa era el pueblo del Escorial, cosa distinta es este nuevo pueblo que nos están creando estas necesidades cortesanas, lo cual nos dice también, chicos, que efectivamente la visita de estos reyes a estos lugares era cada vez más frecuente y cada vez más regular. Pero no fue el caso único. El pueblo de la Granja, construido también por Ardemans, Sempronio Subisati, un montón de arquitectos, o el caso del pueblo del Pardo. El pueblo del Pardo lo crea Francisco Sabatini, también arquitecto del rey Carlos III. Harto sería, ¿no?, comentaros aquí cómo se produjo la revitalización urbanística y paisajística de los reales sitios, daría para varias clases. Pero a mí siempre me gusta acabar esta intervención comentando lo que era Aranjuez cuando se la encuentran los Borbones. Aranjuez era un palacio inacabado. Era un real sitio creado por Felipe II, donde había, sí, un antiguo palacio medieval de la Orden Militar de Santiago, el Maestral, donde se reunían a capítulo los comendadores de la Orden Militar de Santiago, y que pertenecía a la corona desde el reinado de los reyes católicos. De hecho, Fernando el Católico consiguió del Papa los grandes maestrados, quitándoselos a importantes familias nobiliarias de Castilla. Ese palacio maestral fue el embrión para que Carlos V empezara toda una política de compras en torno a él, con el propósito de poder hacer un coto redondo, no solo dedicado a la caza menor, sino al descanso del rey. Pero realmente quien hace realidad es Felipe II, que mandará construir un palacio que se quedó inacabado porque se encontraba justo delante del Maestral. Y ese palacio, fijaros, es muy importante. Lo hacen los mismos arquitectos que construyen el Escorial, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, seguro que os suenan. Y ya entonces funcionaba un molino, una acequia, una casa de oficios, ¿sí? Había un jardín de plantas medicinales, se conocían incluso algunos jardines hermosísimos, como los jardines de la isla, el octógono de Hércules, las 12 calles, ¿sí? Había incluso, fijaros, Felipe II, dotado de agua potable y de otro tipo de aguas necesarias, al margen de las del Tajo, que no podía utilizar, construyendo un mar artificial. ¿Sabéis dónde? En Ontígola. De hecho, el mar de Ontígola sigue existiendo allí desde el siglo XVI. Es creación de Felipe II. Lo que quiero que os hagáis una idea es de la potencia que tiene la corona, la monarquía en estos momentos, para poder incluso alterar de forma tremenda el paisaje geográfico en el entorno de los reales sitios. Y claro, estos reales sitios inacabados, que servían para el retiro de este rey humanista y sus sucesores, digo, con Felipe V, sí, comenzarán esa revitalización urbanística que tuvo el mismo proceso del Real Sitio de la Granja, o que el Pardo, o que incluso reales sitios enclavados en Madrid. ¿Recordáis
El Retiro en esta época, que se convierte en la residencia oficial de los Borbones porque se les quema el alcázar, sufre también una completa transformación. Pero el propio Palacio Real ya surge con estas similitudes que se están operando en los reales sitios. ¿Sí? ¿Recordáis? Lo que se está creando aquí no es ni más ni menos que un sistema cuasi planetario en torno al cual gira el Sol. Y seguro que os estáis preguntando, para terminar, ¿los reyes trabajaban en estos reales sitios? Pues claro que trabajaban. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Si cogemos todas y cada una de las reales cédulas, de las reales órdenes que firman los reyes de su puño y letra, las 2/3 partes de todas ellas que se firman en el siglo XVIII son en El Pardo, en Aranjuez, en La Granja, o también, fijaros, El Buen Retiro, firman Palacio, Palacio Real. Efectivamente trabajaban. Pero ¿cuánto tiempo pasaban entonces en la corte, en Madrid, estos reyes? Pues poco tiempo. El año que más días estuvo Felipe V en la ciudad de Madrid fueron 60 días. El resto en los reales sitios. Carlos III, tampoco creáis que lleva la zaga. El año que más días estuvo en la ciudad de Madrid fueron 81. Incluso Carlos III, después del motín contra Esquilache, se pensó llevar la corte de Madrid a Sevilla. Claro, al final esto era imposible. ¿Por qué? Hombre, se acababa de terminar las obras del Palacio Real de Madrid y todo el tinglado de reales sitios que formaban parte de aquel espacio cortesano que tenía a su alrededor hacían inviable esa decisión. Esto también refuerza el sentido de la capitalidad de Madrid, el contar junto a la ciudad de Madrid con este tipo de instalaciones que fueron muy frecuentadas por la corona. Por lo tanto, no podemos olvidarlo nunca. El espacio cortesano no solo se limita a la ciudad de Madrid, sino a todo este diseño, todo este plan geográfico, regional y matemático de reales sitios. Espero que os haya gustado la clase y os invito a que sigáis todas las semanas con estas clases que le vamos a dedicar, como digo, al final del antiguo régimen y a la creación del nuevo régimen, pero eso sí, pasando primero por una violenta guerra de la independencia. Lo veremos en las próximas semanas. Buenas tardes a todos, chicos. Aquí acabó la intervención de hoy.